Bienvenidos a una nueva inversión, una que nos lleva al corazón de la Primera Guerra Mundial para explorar un evento Ah, que desafía la lógica misma de la guerra. La tregua de Navidad de 1914. Imagínate, la brutalidad de la guerra de trincheras, el barro, las enfermedades, la muerte constante, deteniéndose por un breve momento. Difícil de imaginar, ¿verdad? Un alto el fuego en medio de tanta hostilidad. Pero eso es precisamente lo que sucedió, y lo que es más sorprendente es que este acto de paz surgió no de las altas esferas militares o políticas, sino de los propios soldados en las trincheras. Exacto, y para comprender realmente la magnitud de este evento, primero debemos adentrarnos en el contexto. Estamos hablando de 1914 en el frente occidental. La guerra se había estancado en una serie de batallas brutales que no llevaron a ninguna victoria decisiva. La llamada carrera al mar, donde cada bando intentaba flanquear al otro, terminó en un punto muerto con ambos ejércitos atrincherados a lo largo de cientos de kilómetros. Así es. La primera batalla de Ypres, por ejemplo, dejó un saldo de bajas espantoso sin un claro vencedor. Cari, La vida en las trincheras era un infierno. Los soldados expuestos a los elementos, a las enfermedades, a la artillería constante y, por supuesto, al miedo omnipresente a la muerte. en medio de esa oscuridad y desesperación, la Navidad se acercaba. ¿Puedes contarnos cómo comenzó la tregua? Es difícil imaginar que en un escenario tan hostil, la paz pudiera surgir de forma espontánea. Lo fascinante es que sí, así fue. Comenzó con pequeños gestos. Se dice que los soldados alemanes empezaron a colocar árboles de Navidad en sus trincheras y a cantar villancicos. Los británicos, al otro lado de la tierra de nadie, respondieron con sus propios cantos. Es increíble pensar en esos momentos, escuchar villancicos flotando en el aire en medio del silencio de las armas. Debió ser surrealista. Absolutamente. Los relatos de la época describen una mezcla de incredulidad y cautela por parte de los soldados. Después de meses de combates y pérdidas, era difícil creer que el enemigo pudiera estar ofreciendo un gesto de paz. Y sin embargo, la tregua se extendió. ¿Qué sucedió después de sus primeros cantos? ¿Cómo se atrevieron a salir de las trincheras? La curiosidad, la necesidad de un respiro en medio de la locura de la guerra, pudo más que el miedo. Algunos soldados, con cautela, comenzaron a asomarse por encima de las trincheras, gritando saludos a sus enemigos. Debieron ser momentos de mucha tensión. Después de todo, se encontraban en medio de una guerra. ¿Cómo evolucionó la situación? ¿Cómo se rompió el hielo? Al principio los intercambios fueron tímidos. Saludos, preguntas sobre el lugar de origen, pequeños gestos de buena voluntad. Un soldado británico relató que un alemán le gritó: "No disparen y nosotros tampoco lo haremos". ¡Qué momento tan crucial! Esa simple frase, una promesa básica de no agresión, abrió la puerta a una conexión humana en medio de la guerra. Exactamente. Y a partir de ahí, la tregua cobró impulso. Soldados de ambos bandos comenzaron a aventurarse en la tierra de nadie, primero con cautela, luego con más confianza. Intercambiaron cigarrillos, comida, botones de sus uniformes como recuerdos. Incluso se dice que un barbero alemán le cortó el pelo a un soldado británico. Es increíble. Estas pequeñas anécdotas revelan una humanidad compartida que trasciende las líneas enemigas. Así es. La tregua se convirtió en un espacio donde la camaradería y la compasión temporalmente eclipsaron la brutalidad de la guerra. Incluso se llevaron a cabo ceremonias conjuntas para enterrar a los caídos, un acto de respeto y solemnidad que unía a ambos bandos en su dolor. Es conmovedor pensar en esos momentos de conexión humana en un lugar tan marcado por la muerte y la destrucción. Y hablando de momentos memorables, ¿qué hay del famoso partido de fútbol? Ah, sí. ¿Realmente ocurrió? El partido de fútbol es un elemento central en la narrativa popular sobre la tregua de Navidad. Si bien no hay evidencia concluyente de un partido organizado, con equipos y reglas, existen numerosos relatos de soldados jugando al fútbol en la tierra de nadie. Aunque la historia haya sido adornada con el tiempo, el simbolismo del partido de fútbol es innegable. Representa ese anhelo de normalidad, de juego, de camaradería, en medio de la locura de la guerra. Sin duda. Y esa imagen, real o embellecida, ha resonado a lo largo de la historia, inspirando películas, libros, canciones. Es una imagen que se queda grabada en la mente. Soldados de bandos opuestos, olvidando por un momento sus diferencias, unidos por un simple juego. Es una muestra de que la humanidad puede aflorar incluso en las circunstancias más adversas. Y precisamente esa es la esencia de la tregua de Navidad. Un recordatorio de que, incluso en medio del odio y la violencia, la chispa de la humanidad permanece. Pero no debemos olvidar que la tregua no fue universalmente celebrada. Claro, me imagino que la reacción a un evento tan inusual debió ser diversa. Absolutamente. Algunos comandantes vieron la tregua con buenos ojos, mientras que otros la condenaron como una fraternización con el enemigo. De hecho, Adolf Hitler, que era un joven cabo en ese momento, se opuso vehementemente a la tregua.
Esta diversidad de reacciones nos recuerda la complejidad de la guerra y cómo incluso en medio de un gesto de paz, las ideologías y las lealtades pueden chocar. Pero antes de adentrarnos en esas reacciones, creo que es importante detenernos un momento y reflexionar sobre lo que hemos visto hasta ahora. Me parece una excelente idea. ¿Qué te ha impactado más de la historia hasta el momento? Lo que me parece más fascinante es la paradoja que representa la tregua. En medio del horror de la guerra surge un acto de paz y fraternidad que desafía la lógica misma del conflicto. Es un recordatorio de que la guerra no puede extinguir por completo la bondad y la compasión que reside en el corazón humano. Me ha conmovido profundamente la espontaneidad de la tregua. Que surgiera de los propios soldados, sin órdenes de sus superiores, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la necesidad innata de conexión. Y a ti, retomando nuestra inmersión en la tregua de Navidad, creo que es importante analizar cómo este pequeño acto de paz, aunque breve, tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá de las trincheras. Mencionábamos las diferentes reacciones que suscitó, desde la aprobación de algunos comandantes hasta la férrea oposición de figuras como Hitler. Exacto, y esas reacciones tan dispares nos dan una idea de la complejidad del contexto. Por un lado tenemos a soldados que, agotados por la brutalidad de la guerra, anhelan un respiro de humanidad, y por otro a figuras de autoridad que ven la tregua como una amenaza a la disciplina militar y al esfuerzo bélico. Es comprensible que para algunos comandantes la fraternización con el enemigo fuera vista como un acto de traición, algo que podía socavar la moral de las tropas y debilitar la determinación de luchar. En ese sentido, la tregua de Navidad pone de manifiesto una profunda contradicción en el corazón de la guerra, la necesidad de deshumanizar al enemigo para poder combatirlo, versus el impulso humano innato hacia la compasión y la humanidad. Precisamente para poder matar a otro ser humano es necesario construir una imagen del enemigo como algo diferente, como una amenaza o un monstruo. La tregua, al romper esa barrera y permitir la interacción humana, desafiaba esa lógica fundamental de la guerra. Y no solo eso, sino que también planteaba la incómoda pregunta de si después de experimentar esa conexión humana con el enemigo, ¿era posible volver a la vitalidad del combate con la misma convicción? Es una pregunta que seguramente atormentó a muchos soldados después de la tregua. La experiencia de compartir villancicos, comida e incluso un partido de fútbol con aquellos a quienes se les había ordenado matar debía generar un profundo conflicto interno. Y a pesar de esa complejidad, a pesar de las críticas y la censura que rodearon a la tregua, la historia de la Navidad de 1914 resonó con fuerza en la imaginación popular. Es cierto, la tregua de Navidad se convirtió en un símbolo, una muestra de que la humanidad no se pierde del todo, ni siquiera en las circunstancias más terribles. Y esa imagen, ese mensaje trascendió las trincheras y llegó a conmover a personas de todo el mundo. Y ese impacto, esa resonancia, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Como mencionamos antes, la tregua de Navidad ha inspirado películas, libros, canciones. Sigue siendo un tema que nos conmueve y nos hace reflexionar. Sin duda, la historia de la tregua nos recuerda que la paz es posible, que incluso en medio del odio y la violencia hay espacio para la compasión y la fraternidad. Y esa es una lección que debemos aprender y recordar, especialmente en el mundo complejo y conflictivo en el que vivimos hoy. Hablando de nuestro mundo actual, ¿crees que un evento como la tregua de Navidad podría repetirse en los conflictos modernos? Es una pregunta difícil. La guerra ha cambiado mucho en el último siglo. Los conflictos son más complejos. La tecnología juega un papel mucho más importante y la propaganda y la desinformación son herramientas de guerra tan poderosas como las armas. Es cierto. En muchos conflictos modernos, la línea entre enemigo y civil se ha difuminado, lo que hace aún más difícil imaginar un escenario como el de la tregua de Navidad. Sin embargo, creo que la necesidad de paz, el anhelo de humanidad, sigue presente en el corazón de las personas, incluso en medio de la guerra. Aunque las circunstancias sean diferentes, no debemos perder la esperanza que la compasión y la empatía puedan triunfar sobre el odio y la violencia. Es una esperanza que debemos alimentar, sin duda. Y la tregua de Navidad, con su mensaje de paz y fraternidad, nos recuerda que esa esperanza no es en vano. Precisamente, a recordar y reflexionar sobre la tregua de Navidad, podemos mantener viva esa llama de esperanza y trabajar para construir un mundo más justo y pacífico. De acuerdo. Y volviendo a los detalles de la tregua, hay un aspecto que me gustaría explorar con más detalle: los relatos de primera mano. ¿Qué nos dicen las cartas y los diarios de los soldados sobre sus experiencias durante esa noche tan especial? Los relatos de los soldados son una ventana invaluable a ese momento histórico. Nos permiten comprender la tregua desde una perspectiva humana personal, más allá de los fríos datos y las cifras de la guerra. Exacto. No son solo soldados, son individuos con sus propias historias, sus miedos, sus esperanzas.
y a través de sus palabras podemos conectar con la emoción, la incredulidad, la alegría, también la tristeza que vivieron durante la tregua. Y lo que es más importante, sus relatos nos revelan la profunda necesidad de paz y conexión humana que existía en ambos bandos. ¿Podrías compartir algunos ejemplos concretos de lo que escribían los soldados en sus cartas y diarios? ¡Claro! Hay un relato particularmente conmovedor de un soldado británico que describe cómo al acercarse a los alemanes sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Describen los soldados alemanes como chicos comunes, no muy diferentes a ellos mismos. Es increíble cómo esa simple descripción, chicos comunes, rompe con la imagen del enemigo despiadado que se suele construir durante la guerra. Exacto. Y en otro relato, un soldado alemán escribe sobre cómo durante la tregua intercambió fotos de su familia con un soldado británico. Imaginen la carga emocional de este acto, compartir algo tan personal e íntimo con alguien que hasta hace unas horas era enemigo. Es un gesto de una humanidad increíble. Y en muchos otros relatos que describen momentos de camaradería y alegría, soldados cantando villancicos juntos, compartiendo comida y cigarrillos, incluso jugando al fútbol en la tierra de nadie. Como si por un breve momento la guerra se hubiera detenido, la humanidad hubiera triunfado. Sin duda, y es precisamente ese mensaje, esa chispa de esperanza lo que hace que la tregua de Navidad sea una historia tan poderosa y conmovedora. Pero ¿qué sucedió después? La tregua no podía durar para siempre. Claro, la realidad de la guerra eventualmente se impuso. ¿Cómo terminaron esos días de paz? ¿Y qué impacto tuvo la tregua en los soldados que la vivieron? Es increíble pensar en la valentía de esos soldados que se atrevieron a cruzar la tierra de nadie, arriesgando sus vidas para encontrarse con el enemigo. Y aunque sabemos que la tregua no pudo durar, para siempre me pregunto cómo fue el regreso a la realidad de la guerra. ¿Fue abrupto? ¿Hubo algún tipo de despedida? Los relatos sobre el final de la tregua son tan variados como las experiencias durante la misma. En algunos casos, la vuelta a la hostilidad fue gradual, con los soldados acordando una hora para retomar el fuego. En otros, la tregua terminó de forma abrupta, por órdenes de los oficiales superiores. Imagino que para muchos soldados la vuelta a la realidad de la guerra después de esos días de paz y fraternización debió ser un golpe muy duro. Sin duda, muchos soldados describieron la profunda tristeza y desilusión que sintieron al tener que volver a apuntar sus armas hacia aquellos con los que habían compartido villancicos, comida e incluso un partido de fútbol. Debió ser desgarrador. ¿Y qué hay del impacto a largo plazo? ¿Cómo afectó la experiencia de la tregua de Navidad a los soldados que la vivieron? Es difícil cuantificar el impacto psicológico de la tregua, pero los historiadores coinciden en que la experiencia dejó una marca profunda en muchos soldados. Algunos la recordaron como un momento de esperanza y humanidad en medio de la barbarie, un recordatorio de que la paz es posible incluso en las circunstancias más adversas. Y para otros, imagino que la tregua también debió ser un recordatorio doloroso de la absurdidad de la guerra, de la fragilidad de la paz y del contraste brutal entre la camaradería experimentada durante la tregua y la violencia a la que se vieron obligados a regresar. Así es. La tregua de Navidad planteó una serie de preguntas incómodas sobre la naturaleza de la guerra, la lealtad del enemigo a la humanidad misma. Preguntas que resonaron con fuerza en aquellos que vivieron la experiencia y que siguen resonando con nosotros hoy en día. Y aunque los intentos de repetir la tregua en los años siguientes fueron en su mayoría infructuosos, la historia de la Navidad de 1914 nos deja un legado importante. Nos recuerda que incluso en medio del conflicto más brutal, la chispa de la humanidad puede encenderse, que el enemigo puede ser visto como un semejante y que la paz, aunque fugaz, es posible. Es un legado que debemos valorar y recordar, especialmente en tiempos donde los conflictos y la división parecen dominar el panorama global. La tregua de Navidad es un faro de esperanza, un recordatorio de que la paz no es una utopía, sino una posibilidad que debemos construir día a día a través del diálogo, la empatía y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Completamente de acuerdo. Creo que esa es la reflexión más poderosa que nos deja la tregua de Navidad, la esperanza de que la paz es posible, que la humanidad puede prevalecer incluso en las circunstancias más oscuras. Es una esperanza que debemos mantener viva, una llama que debemos alimentar con nuestras acciones y decisiones. Y con esta reflexión tan inspiradora damos por finalizada nuestra inmersión en la tregua de Navidad de 1914. Espero que esta historia les haya conmovido tanto como a nosotros y que les inspire a buscar y construir la paz en sus propias vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Que el espíritu de la tregua de Navidad nos acompañe a todos.